Bueno, Alejandro, entonces lo primero que hay que tomar en cuenta es que para hacer el avance en Project hay que tener una línea base, ¿no? Y recuerden entonces que, por ejemplo, la línea base la creamos en proyecto, establecer línea base en Project, a diferencia de Primavera, quizás un poco más restringido el administrar las líneas base, porque tiene una línea base que es la original y 10 adicionales, son 11 líneas bases en total. También tiene lo que llaman plan provisional, que solamente es una línea base que solamente almacena fechas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres almacenar fechas, recursos, cantidades, asignaciones, entonces sería una línea base. Entonces, línea base, aceptar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos entonces la línea base. Y para un mejor control de la información, deberíamos hacer visible algunas columnas. Por ejemplo, si vamos a controlar el trabajo, primero que todo uno puede guardar tablas también como en Primavera, que se guardan layouts, aquí se llaman tablas y se guardan a través de la menú vista. Aquí tenemos tablas y vamos a decirle que me guarde estos campos que tengo hasta ahora como una nueva tabla. Esa tabla va a llamar, por ejemplo, control de trabajo, aceptar. Y acá las columnas que voy a tener visibles serían entonces, primero que todo, por ejemplo, la línea base, el trabajo original. Entonces aquí buscamos entonces insertar columna, buscamos entonces aquí el trabajo original, que sería la que está guardada en la línea base que acabamos de utilizar. Y recuerda que hay 10 variantes para cada línea base y aparecen todas de una vez. Entonces el trabajo previsto sería el que guardamos en la línea base 0 o la presupuestada que hicimos inicialmente, y tenemos del 1 hasta el 10. Entonces trabajo previsto, aquí lo tenemos, las 42.000 horas de trabajo, y entonces aparte de eso vamos a colocar las variaciones. Entonces sería la columna variación de trabajo, aquí está por la vez variación de trabajo, 0 horas hasta ahora, variación de trabajo, y entonces ahora el trabajo ajustado. Vamos acá y sería el trabajo, solamente la columna de trabajo sería el trabajo actual. Entonces nos vamos al menú, buscamos entonces acá trabajo, el trabajo ajustado, aquí lo tenemos, el trabajo actual es igual al planificado, y aquí vamos a agregar también vamos a agregar entonces el real, que sería lo que hemos avanzado en trabajo, las horas de trabajo avanzadas. Entonces este sería trabajo real. Vamos a buscarlo entonces, columna trabajo real, que es lo que se ha avanzado, trabajo real. Y por último, el trabajo restante, que es lo que falta por avanzar si hablamos del punto de vista del trabajo restante. Vamos acá, trabajo restante. ¿Okay? Entonces aquí tenemos entonces las principales columnas que queríamos tener visibles si vamos a controlar el trabajo o queremos monitorearlo directamente acá en Project. Tenemos entonces la variación de trabajo, el trabajo previsto, el trabajo real, y ya tenemos la línea base. Entonces, aquí no está protocolar en el caso de, por ejemplo, si queremos controlar el trabajo, no es tan protocolar, por ejemplo, como en Primavera, para indicarle que comenzamos. Estos son hitos, así que lo voy a contraer y voy a empezar entonces con la fase de selección de personal, la entrevista de trabajo. En este caso, la entrevista de trabajo va a durar 8.5 días, comenzando el 11 de julio y terminando el 18. Y el examen psicológico del personal finaliza el 25. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tú puedes controlar el avance físico, pero el avance físico no tiene, puede ser de trabajo. Y si quieres, hay 3 tipos de avance nada más en Project, que es el de trabajo, el de duración y el físico. ¿Ok? Y el físico, aquí más que todo influye en los cálculos de valor ganado. Fíjate que tenemos entonces insertar columna, tenemos entonces el porcentaje completado, que tiene que ver con la duración. ¿Ok? Tenemos el porcentaje de trabajo y el porcentaje físico completado si tú vas a hacer medición y quieres entonces también marcar el porcentaje físico. Insertar columna, porcentaje físico completado, que es un campo manual, no tiene que ver con ningún tipo de cálculo. En cambio los otros dos sí, esto se coloca manual, el físico. Entonces, por ejemplo, la primera actividad, entrevista de personal, ella comienza el 11, y si esto es un avance que vas a hacerlo semanal, entonces la semana del 11 de julio sería, vamos a buscar aquí, es julio, la semana del 11 de julio es la semana del 8 al 13. Entonces el 11 de julio es miércoles, y si vamos a hacer un avance, por ejemplo, al día, por ejemplo, 13, al día 13, entonces vamos a ver cuánto avanzamos hasta el día 13.
La otra tarea que comenzaba también el día 11 era el examen psicológico, pero termina el 25, o sea que requiere más trabajo. Entonces acá podemos colocarle estas dos tareas avanzadas hasta el 13. Para eso entonces comenzamos con la primera tarea y tenemos que dividir la pantalla. Y entonces nos le indicamos en vista, mostrar detalles. Que fíjense, aquí no hay una casilla para decirle que comenzó ni terminó, sino que simplemente escogemos la tarea. Entonces vamos en el formulario de tareas, vamos a indicarle aquí que quiero ver la vista, por ejemplo, de trabajo. Aquí está la vista de trabajo. Entonces una tarea que tiene 8.5 días, que entonces esta tarea al viernes se han completado, por ejemplo, el trabajo previsto, se han completado solamente, por ejemplo, 20 horas de trabajo real. O por ejemplo, como son 2 días, vamos a colocarle 16. Trabajo real, 16 horas. 16 horas de trabajo real. Ok, entonces aceptar. Ahora faltan solamente 52 horas. Y si desde el punto de vista, y si es la duración, comenzamos en la fecha planeada, significa que hemos avanzado un 24%. Entonces fíjate, en base al trabajo, un 24%. Y en este caso es igual a la duración. 24% de avance porque no hemos cambiado la duración. Hasta ahora requerimos 8.5 días. Y no requerimos trabajo adicional, por eso el restante son 52 horas todavía. Y la otra tarea es el examen psicológico personal. La otra tarea tiene solamente un recurso, que es el recurso control. De las 128 horas previstas, entonces el trabajo real, supongamos que sean, por ejemplo, solamente 20 horas. Sería 20, aceptar, y eso es un avance de un 16%. Entonces, un avance del 16%, tanto de la tarea completa como el trabajo. Esto puede variar porque yo puedo tener un trabajo parcial a lo largo de 100 días y apenas avanzar 2 días, pero completar la mitad del trabajo. O sea, entonces el porcentaje completado va a ser mucho menor que el porcentaje de trabajo completado. El físico, fíjate que no se movió. Si yo son mediciones, bueno, mira, en este momento yo hice una medición y se ha completado de trabajo de la meta, se ha completado, por ejemplo, solamente un 8%. Y del examen psicológico se ha completado un 5% en base a la medición que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Estos son lo único que avanzó hasta ese viernes. Entonces, ahora para informar o que registre este avance completo, nos vamos a proyecto y actualizar proyecto. Entonces le indicamos, mire, yo quiero actualizar el proyecto hasta ese primer viernes. Actualizar trabajo completado fíjate que comenzamos el 11 de julio. Y se lo estamos completando al viernes 13. Ok, solamente aquellas tareas, ya sea de porcentaje parcial o completo a esa fecha. Claro, pero recuerda que nosotros tenemos una curva planeada de avance y aquí el avance quizás fue distinto en la primera semana. Entonces eso lo podemos verificar. Si voy a quitar aquí la división, quitar demostrar la división, y ahora me voy a ir a tarea, a la vista uso de tarea. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, el trabajo previsto para esa primera semana. Lo tenemos acá, el trabajo previsto de todo el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el trabajo previsto esta primera semana. Inclusive aquí está diario, miércoles, jueves y viernes. Entonces ahora, para ver cuánto era el trabajo ahora real, entonces voy a dejar visto nada más. Voy a dejar el trabajo previsto, que es la línea base, y el trabajo real. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos 24 horas, por ejemplo, era previsto para ese primer día, y se hicieron solamente 16 para el proyecto completo. El jueves tenemos 16 y el viernes tenemos prevista 16 horas y solamente se ejecutaron 4. Entonces el sábado, inclusive aquí hay 20 horas previstas, pero nosotros hicimos el corte nada más hasta el viernes. Y ahora, en base a esto, vamos a sacar entonces las dos curvas. La curva planeada versus la curva real. Simplemente alimentando ahora solamente con esta línea la que sería la gráfica, en este caso de avance. Lo que está pendiente es que cuando estemos en Project, veamos que a la fecha en proyecto, a la fecha de estado del proyecto, que es el 13 de julio, tengamos los avances que nosotros le indicamos. Fíjate que está 24 y 16%. Y los físicos completados que nosotros colocamos, manuales, que no se van a modificar, pero sí que está pendiente del porcentaje completado del trabajo, que es lo que estamos controlando nosotros. Y si hay variaciones en la duración, solamente ahí cambiaría el porcentaje completado de la actividad que se basa en la duración. Y ahora, si lo vemos en el informe, crear un informe nuevo,
Por ejemplo, si yo ahora quiero una gráfica de línea, por ejemplo, aquí tenemos para insertar imagen en formas gráfico, un gráfico en forma de línea. Y ahora lo que vamos a escoger son las variables que queremos graficar. Aquí se está graficando, quitamos los campos que él toma por defecto, es el trabajo acumulado, no. Por ejemplo, si yo quiero ver el trabajo, voy a ajustar un poco el ancho de la columna. Si yo quiero ver la curva completa, ese del trabajo sería el trabajo acumulado, vamos a colocarlo aquí. Perdón, aquí vamos a buscar del trabajo del previsto, el trabajo acumulado. Aquí tenemos entonces la curva S del trabajo de todo el proyecto. Y ahora, si yo quiero ver ahora es también el real, entonces sería trabajo real acumulado. Ahora aquí no se va a ver casi nada porque apenas hemos avanzado una cantidad pequeña de horas, pero si lo hacemos, por ejemplo, a ver, no por días, sino por semanas, a lo mejor no sé, todavía no se ve casi porque no hay mucho trabajo real, por eso no se ve casi nada del trabajo. De las casi 50.000 horas de trabajo, fíjate que apenas si hemos comenzado un poquito, por eso no se ve mucho la gráfica en este punto. A menos, ahora sí, lo quiero ver en forma de columna, cambio el gráfico, por ejemplo, inclusive en columna, vamos a ver si se distingue, porque este sería el trabajo real, no acumulado, sino el trabajo, vamos a ver si lo vemos así, solamente trabajo versus trabajo real. Y tampoco casi ni se distingue, fíjate que apenas está por acá. Por eso es que como el trabajo de la primera semana tampoco no se distingue mucho. Aquí tenemos la primera semana y este fue el trabajo planeado. Fíjate que es mucho más que el trabajo real que hemos hecho hasta ahora. Y cuando lo llevamos a línea menos se ve porque las variables todavía son de muy bajo valor y por eso lo real casi ni se ve, fíjate. Solamente apenas esta parte, y este no es el acumulado, este es el trabajo diario, pero en una variable, en una serie temporal. Aunque la gráfica correcta en este caso era hacer columnas, si vamos a graficar el valor de una semana específica.